Hola a todos, ya saben, si ya estás en este video, déjame tu manito arriba. Y si no te has suscrito, suscríbete. En este video lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer es reparar un B250 DS3H. Ven, que he visto en varios de mis videos que me han dejado comentarios de cuáles son las fallas más comunes de este board, del B250 DS3H. Entonces en este video lo que vamos a hacer es eso, vamos a revisar este board. No sé qué es lo que tiene, lo vamos a revisar, vamos a reparar la falla que tenga, y de paso vamos a hablar un poco de cuáles son las fallas más comunes. Vamos a ir a medir algunas cosas, qué fallas he tenido yo con este board, en fin, todos los trucos, todas las cosas, aquí lo pueden ver. Pero primero vamos ahora a revisar que es el que tengo aquí ya puesto aquí ya. Vamos a revisar terminar este primero, que ya lo tengo un poco adelantado, ya lo he estado midiendo ya. Bien, así que quédate en este video. Bueno, entonces aquí pues donde me quedé fue por que tenía problemas la fuente de 2.5 para aquí, para la RAM. Esta fuente de aquí, ¿saben? Esta bobina de aquí, que es controlada por un step down, un reductor de voltaje, que es el que da el voltaje 2.5 aquí para la RAM. Sabemos que la RAM siempre se alimenta, ingresan a la RAM, ingresan 2.5, 3.3, 1.2, 0.6, que es el BTT, ¿verdad? A veces en algunos otros boards se alimenta, en vez de coger los 1.3, cogen los 1.5 para alimentar también esa línea de 3.3 que diga. ¿Ven? Es decir, en algunas placas nada más se alimenta con 2.5 y el 3.3 no lo configuran en este caso. En este caso lo que tenemos problemas es con el de 2.5. Ya lo estuve revisando, incluso cambié hasta el chip. Aquí pueden ver que lo cambié, porque ya les muestro qué es lo que me está haciendo. Miren, había dicho, le dije que ya cambié el chip, ¿verdad? Ahora lo voy a mostrar. Y puse uno de otro board. Déjenme encender, a ver, ahí encendí la fuente y vamos a darle power aquí. Miren, aquí se me queda en código 53. Como pueden ver ahí se me queda en código 53. Podemos ver que tenemos aquí, había medido aquí, y tenemos el 1.2, ahí lo tenemos. El 1.2 lo tenemos. Pero este 2.5, ahí mira, 0.3. Ese 2.5 no lo tenemos. Yo cambié el chip porque había visto que teníamos aquí 5 volt. Teníamos... Déjenme y le pongo el board view. Bien, aquí tenemos ya el board view en pantalla. Miren, habían medido aquí tenemos el chip, que es un step down. Aquí, este voltaje aquí, 5 volt dual, ¿verdad? Y ahí podemos ver que tenemos los 5 volt perfectos. Habíamos visto también que teníamos, el desfase es ¿saben? De la bobina. Ya el voltaje de salida. Power Gu no vamos a tener, por supuesto que no. El Power Gu es ya cuando el chip está dando su voltaje de salida perfecto, sin ningún problema. Es que sale ese voltaje de Power Gu. El voltaje no sale, es una pull up. Me imagino que es ahí no sé si ese era un drenador abierto. En fin, tenemos este otro que dice 6, pin 6, que dice mode, que no sé qué es eso. Pues tenemos una resistencia que del otro lado, en ese pin 6, tenemos conectada una resistencia de 8.2K, y al otro lado de resistencia tenemos los 5 volt dual. Entonces vamos a ver en ese pin que tenemos el pin 6. Perfecto, esos 5 volt pasan por la resistencia e ingresan al circuito integrado. El enable, otra cosa que hay que medir, importante, lo medimos aquí. El enable pin 5 y tenemos 2.5. Bien, tenemos enable ahí también. RAM, no sé, aquí no tenemos nada, ahí no tenemos nada, pero vemos que eso va conectado aquí a lo que pareciera es que parece que era un condensador, ¿no? Pero ese componente no está puesto en placa.
ese no, ahora mismo no nos interesa. Bueno, bien, este otro voltaje que es BDB, ese es el voltaje de salida que ingresa el chip. El feedback, retroalimentación, para ajustar el voltaje de salida ahí. Bueno, entonces, otra cosa que hice fue medir con el osciloscopio, que fue lo primero que yo hago, fue lo que hice lo primero. Y vemos que me daba pulso. Ponerle yo el osciloscopio a ustedes para que vean. Mira, ven, ahí les pongo ahí, mido ahí y vemos que tiene pulso. Eso fue lo que vi, y que fue la primera vez que medí. Y yo pensé, coño, eso está funcionando, pero no, nada. Tiene unos pulsos ahí, pero los veo medio raros. Pero a veces hay fuentes de eso, stick down de eso, que tiran los pulsos raros. Y yo, bueno, a lo mejor está funcionando, pero en este caso, nada de funcionar. Al medir el voltaje, medí que no estaba el voltaje. Bueno, perfecto, no está el voltaje. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya cambié el chip. ¿Qué es lo que está pasando? Dije, bueno, vamos a medir entonces en resistencia. En la salida ahí, en la bobina ahí. Y cuando mide la resistencia me da 0, ¿ves? 0.1 ohm. Mido aquí las dos puntas a 0.07. Es decir, en la salida parece que hay un cortocircuito. Yo medí en escala de diodo, ¿ves? Un cortocircuito ahí parece que hay en la salida. En este voltaje, con este voltaje esa línea de voltaje no va hacia el microprocesador. Así que vamos a quitarle el micro. Vamos a volver a medir, aunque esa línea no debe ir para un microprocesador. Vamos a volver a medir. Y tenemos cortocircuito ahí en la salida. Entonces vamos a ver a dónde va. Aquí después de la bobina, vamos a ver a dónde va. A ver si hay algún condensador. Vamos a ver por atrás no hay nada. Bueno, revisamos entonces. Y vemos que viene aquí, mira, a todos los eslobes. Pero hay varios componentes aquí. Este condensador que no está en placa. Bueno, tenemos aquí dos condensadores chiquitos. Aquí tenemos, a ver, sí, aquí tenemos otro condensador. Bueno, y aquí dentro de los slots vemos que tenemos condensadores también. Bueno, al parecer hay un cortocircuito. Bueno, al parecer no, hay un cortocircuito real. Bueno, vemos que viene para acá abajo también, para el superior, que viene a una resistencia de 1K. Bueno, será el chip este que le puse que estará jodido o será en la salida. Eso lo podemos averiguar, ya saben, inyectando voltaje. Vamos a inyectar voltaje ahí en la salida. Rápidamente vamos a inyectar voltaje ahí. Vamos a inyectar 2.5, mismo voltaje que da. Bueno, ahí lo tenemos en un volt. Ahí tengo la fuente regulable en un volt. A ver si les puedo virar la fuente para allá. No sé si lo pueden ver. Bueno, les digo, la tengo en un volt. Lo voy a inyectar aquí. Lo mismo que antes, después la bobina. Lo inyecto y me está consumiendo 1 ampere. ¿Ves? Ahí 2 amperes. A ver, 2 amperes después la bobina, ante la bobina. Lo mismo, 2 amperes. La bobina es un cable. Ahora lo que tenemos que hacer es, para no andar pasando tan trabajo, vamos a usar la cámara térmica mejor. Para detectar rápidamente quién es el que se está comiendo toda esa cantidad de amperaje. Esos 2 amperes, quién se lo está comiendo. Ok, ya tenemos aquí. Bueno, como que está caliente aquí esta zona, ¿verdad? A ver, ¿dónde es que está caliente? Bueno, eso está caliente para arriba. Vamos a inyectar voltaje, a ver. Miren, ya tengo detectado, parece que es un condensador que está aquí entre los slots. Déjenme quitarle el osciloscopio de adelante. Quito el osciloscopio y quito el board view para que vean ustedes. Miren, fíjense ahí en la cámara térmica para que ustedes vean dónde empieza a calentar rápidamente. Se dan cuenta que mira, que ahí se empieza a calentar rápidamente entre los slots. Lo vuelvo a quitar. A ver, vamos a nuevo. Ahí rápidamente se empieza a calentar entre los slots ahí. Bueno, ese condensador está metido ahí incómodo. A ver. El cabroncito este está metido aquí adentro. Mira, dentro ahí de los slots. Es un espacio muy chiquito. Por ahí no me cabe el cortín, no cabe la estación, no cabe nada. Lo que voy a hacer es tratar de darle con la pinza, hacerle un toque para el lado, a ver si se va. Vamos a arrancarlo de ahí. Por supuesto, con mucho cuidado, para no levantar pistas. Fíjense, les muestro con el microscopio para que vean. Bien, no sé si lo pueden ver ahí. Es este que está aquí. Voy a palanquear así para el lado. Así, ahí, palanquear. Y ya ves que fácilmente se levantó. Ya ese condensador ya ha sufrido bastante. Por eso se va rápido y fácil. ¿Ves? Ahí ya lo arranqué. Adiós condensador. Este que está aquí, el culpable.
Bueno, ya retiramos el condensador. Vamos a medir un momento con el multímetro a ver si sigue el cortocircuito. Un momento rápido aquí en la salida de la bobina. ¿Ves? Ahí ya en escala de diodo tenemos 500. Ya se fue el cortocircuito. Era un maldito condensador. Qué jodedor, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes lo vieron. Era este condensador. Este maldito condensador. Lo medimos con aquí afuera. Y ahí pueden ver el cortocircuito. ¿Ves? Un jodido condensador. Vamos a ver. Vamos a conectarlo todo ahora. Y vamos a ver si no da problema. Vamos a conectarle el micro. Mira, el micro es un i7. Hey, yo me estuve fijando aquí que parece que este boa lo revisó alguien más. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no sé si lo pueden ver. Ahí se dan cuenta. Aquí le falta el transistor, ¿ve? Un transistor aquí. Y aquí parece que cambiaron esta, que es la 8120, ¿verdad? Parece que le cambiaron este book converter, este chip de aquí, y le retiraron el transistor. Pero bueno, no era por ahí la cosa. No sé si realmente lo cambiaron, pero sí, creo que sí, se ve ahí cambiado. Y aparte, si retiraron el transistor, seguramente lo cambiaron. Vamos a encenderlo a ver qué pasa. Déjame retirar la fuente regulable, que ya no la necesitamos. Y vamos a guardar la cámara térmica. Ya se dan cuenta, ¿verdad? Muy importante la cámara térmica. Antes yo usaba el alcohol isopropílico, pero ya me ahorro eso, el alcohol. La cámara térmica es importante. Bueno, ya que se fue el cortocircuito, déjame darle al power. Perfecto, ahí se queda en 53. Claro, porque no tiene RAM, pero lo que nos interesa es tener este voltaje de salida aquí. Y efectivamente, ahí tenemos los 2.5. Efectivamente, era un cortocircuito en la salida. Y yo le había cambiado el... Bueno, el problema era el cortocircuito ese en la salida. Y yo le había cambiado el chip. Se los dije, ¿verdad? Que le había cambiado el chip. Mira el otro aquí. Bueno, este otro ahora yo lo guardo. Ahora en otra ocasión, si tengo un problema igual en la misma fuente, que tengo un integrado de eso igual, ya tengo uno ahí para probar. Aunque no sé si sufrió, pero bueno, este se lo puse y sufrió la misma caída de voltaje, ¿eh? Pero no, ahí vemos que funciona. Entonces vamos a buscar la RAM. Vamos a buscar la RAM, vamos a colocarle una RAM entonces. Bien, ahí le di al power. Ahora se reinicia ahí, se queda en ese reset ahí. Eso es por... o es lo sucio o RAM sucia. Vamos a ver. Bueno, no pasa. No pasó de ahí todavía. Vamos a volver a la power a ver. Bien, ahí ya pasó, ya ves. Parece que era el socket. B2. Vamos a conectarle una memoria. Ah, no, mira, 99, bien. Eso es que está dando video ya. Vamos a conectarle una memoria. A ver si cae, si tira el código B4. Perfecto, le boté una memoria y cayó en B4. Quiere decir que está dando video. Vamos a apagarlo de un toque y bien. Y apagó un toque, perfecto, dando video. Bueno, lo que voy a hacer es ponerlo para allá. ¿Saben? A probar ahí para continuar con el B250. Ok, ya lo conecté ahí y ahí ya lo tengo dando video. No sé si lo pueden ver. Ahí entré el setup. Perfecto. Vamos a ponerle bien el disipador, 70 grados de temperatura. Sí, déjenme en el fan, déjenme ponerlo a full speed. A que me enfríe bien el micro ese, que es un micro que se calienta bastante. Bueno, ahí la reinicié y ahí está dando video. Ahí que entra el sistema operativo. Bien, y aquí estamos ya dentro del sistema. Perfecto. Y ahora le pongo una película ahí, un filme, para que se quede ahí funcionando ahí, probándose. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Este es un B250 DS3H, como les dije al principio del video. Miren, por aquí se ve que está un poco cacharreado por todo aquí, por todo lo que tiene que ver con la fuente del micro aquí. Y aquí está hasta, mira, hasta hinchado. Ahí está inflado, se infló el PCB, parece que le dieron mucha temperatura aquí. Bueno, por aquí toquetearon, quitaron este transistor, este por aquí, eso no importa que lo quiten, da igual. Y
Y por aquí arriba, por el Huegore, aquí arriba por el Huegore podemos ver que mira, le dieron calor a todo eso está lleno ahí de flux. Aquí abajo, que se le retiró un BIOS, aquí. A estos BIOS 50 no me gusta dejarlo con un BIOS, porque es un poco más complicado dejarlo funcionando por uno solo, por el main, es un poco más complicado. En otro jugar yo le quito el BIOS, porque no es quitarle el BIOS y ya, es quitarle el BIOS. Ajá, si vas a quitarle el BIOS y vas a dejarlo con uno solo, tienes que configurarlo para que funcione ese solo, porque a la hora de poder encender, puede ser que vaya a buscar el otro BIOS y se arranca por el otro, empieza, tú sabes, con el arranque y apaga ese. Da unas varias vueltas y después queda video. No, es mejor hacerle, mover una resistencia, cortar unas pistas y dejarlo que arranque siempre por este BIOS. Para cada vez que tú enciendes board, siempre va a ir rápidamente, directamente a buscar este BIOS y va a arrancar por ahí, por ese BIOS. ¿Ven? Porque ahora, tú quitarle recuerden que la configuración está hecha de la placa, la configuración está hecha para dual BIOS, a quitarle si arranca por el main, que lo tenemos puesto, y por casualidad pasa algo, no sé, reinicias el PC, no sé, quitas la RAM, la vuelves a poner, algo de eso, y le da por arrancar por empieza con el arranque y apaga varias veces. Y esos arranques y apaga a mí no me gustan porque pueden corromper el BIOS, el main. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace este board. Antes que nada, voy a medir cortocircuito para no llevarme sorpresa, porque estos boards a veces aquí arriba en la fuente micro se ponen en cortocircuito, y si yo lo enciendo, le doy al power y lo enciendo, después con el cortocircuito puede que me explote un MOSFET. Sí, podemos provocar problemas mayores. A ver, miren, ¿ve lo que le estaba diciendo? Cortocircuito en la fuente micro. Ya tenemos problemas. Vamos a medir, vamos a localizar en qué fase está el cortocircuito. Ahora lo que hago es medir todo entre drain y gate de cada uno de los MOSFET. Pongo aquí, podemos poner la punta negra aquí en el positivo, aquí del conector, y con la punta medimos el gate de todos los MOSFET de alta. Mira, nos da cortocircuito. Vamos para el otro. No nos da cortocircuito. Tampoco. Y este último tampoco. Es decir que el cortocircuito lo tiene Medimos aquí el gate y nos da cortocircuito. El source, la fuente, cortocircuito. Compuerta, cortocircuito. Bien, perfecto. Vamos a levantar entonces este MOSFET aquí. Vamos a levantarlo, el MOSFET. Hay que ver si el de baja también está en cortocircuito. Vamos a ver. El de baja también está en cortocircuito. Ya tú sabes. También está en cortocircuito el de baja. Entonces aquí vamos a quitarle los dos MOSFET y el driver. Y el cliente, cuando me había traído el board, como me dijo, no, yo le puse el micro mío, que no sé qué, que no funciona, prueba con el tuyo, a ver si es el micro mío el que tiene problemas. Si yo le hubiera puesto el micro mío, se lo hubiera bailado. Así que no pongo un micro mío, ni loco pongo un micro mío yo en un board antes de medir. Un board de estos veo 50. O sea, ¿cuántos micros ha echado los veo 50 a esto? Estos veo 50 les encanta ponerse en cortocircuito la fase esta aquí abajo. Ya verán qué es lo que yo hago con esta fase. Quizás muchos han visto muchos board veo 50 por ahí, bueno, que han pasado por aquí en cortocircuito con el método que yo uso. Porque ya una vez que esta fase se pone en cortocircuito, ya no activo más la fase. Esa fase la dejo desactivada. Porque una vez me pasó que me llegó un veo 50 de esto en cortocircuito por la misma fase. Le cambié el MOSFET, probé, dio video, perfecto, con todas las fases bien, todas las fases parejitas, cada una de las fases todas parejitas, perfecto. Y de momento, no sé, a las horas se puso en corte de nuevo a la misma fase. Y dije, coño, claro, porque no le cambié el driver. Sí, yo creo que sí le cambié el driver. Bueno, se puso en corte. Dije, bueno, déjame cambiarle ahora, porque creo que lo que pasó fue que le cambié el driver y el MOSFET de alta.
y el de baja no estaba en corto, lo dejé. Digo, bueno, a lo mejor el de baja sufrió algo y se puso a volver. Cogí de nuevo y le levanté los dos mofes, le cambié los dos mofes de alta y el de baja, le cambié el driver y perfecto, dando video con todos los pulsos parejitos, todo bien. Y entonces resulta ser que pasó lo mismo. Y ya, después cuando le cambié todo eso, cuando aquello me acuerdo, el socio mío que trabajaba conmigo aquí, ese board lo vendió ese board, y cuando el hombre que lo compró un micro nuevo, lo montó normal, le funcionó bien y todo, con un sistema operativo, todo bien. Y de momento un día hizo así, no duró mucho, lo fue que duró muchos días. Creo que al otro día, a los 2 días, algo eso, hizo así, prendió y se puso en cortocircuito. Es decir, no encendió más, él no sabía que estaba en corto, me lo trajeron de nuevo, me lo volvieron a traer. Bueno, se lo viraron al socio mío para atrás porque el board dio problemas. Me lo volvieron a traer y cuando me lo traen de nuevo, que me he ido ahí, adivina qué, nuevamente en cortocircuito la fase. Y dije, coño, ¿pero qué está pasando? Dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar, voy a coger driver y los dos mofes. Driver nuevo y todo, lo cambié todo perfecto. Y dije, oye, ahora sí, por supuesto, todas las fases bien, perfectamente. Fíjense que esa última vez ya verifiqué la fase, una por una ahí, todo bien. Y cuando todo lo arreglé, que el socio me lo probó bien, vamos a probarlo bien para él, lo probó bien y todo. Bueno, lo vendió de nuevo. El otro hombre, bueno, la otra persona que lo compró el board, compró un micro nuevo, un i5, Resulta ser que ya lo mismo. Se lo montó bien, instaló sistema y todo, usando la PC normal, y de momento hizo se apagó. Bueno, lo viraron de nuevo el board para atrás, y cuando llega mi hermano de nuevo, adivina qué, nuevamente en cortocircuito. ¿Cuántos micros se había echado? 3 micros se había echado ese board. Y yo dije, nada, ¿qué va? Y a partir de ese momento ya, porque a ver, antes de eso, yo había cogido muchos juegos más de estos V50 que me llegaban con cortocircuito aquí en la... Que esos juegos no le cambiaba la fase y el driver y ya, y no daba problema. Pero bueno, ese board, que la historia que le estoy haciendo, ese board sí jodió 3 micros. Y le cambié todo eso 3 veces. Las veces que viró para atrás. Y ya después en otras ocasiones me llegaron board igual, V50, que yo le cambié lo mismo, le cambiaba la fase completa. Los dos fue driver nuevo, lo ponía ahí a funcionar una vez y se me puso en cortocircuito. Yo funcionando normal, perfecto, todo bien. Y dije, nada, ¿qué va? A partir de ese momento dije, nada, ¿qué va? Empecé a deshabilitar la fase, ¿ves? Y dije, no voy a perder más micro. Ya cuando me empezó, ya sabes, a dar pérdidas a mí ya, que yo ponga mi micro y se me rompa, ¿qué va? Dije, ¿qué va? Y a partir de ese momento me deshabilito esta fase. Pero no, a ver, así está deshabilitada. Venga, ahí está deshabilitada. Ahí tú le quitas los dos mofes y el driver ya es una fase deshabilitada. Fíjense aquí que aquí yo le quité las resistencias y todos los condensadores. Eso lo quité todo. Porque yo lo voy a deshabilitar. Lo puedo dejar así y así está deshabilitada. Pero bueno, como muchos clientes que vienen aquí son clientes que después que yo les arreglo el board lo venden, quieren que quede lo mejor posible. Y entonces lo que hago yo es colocarle estos dos mofes y tirar los gates de los mofes, tirarlos a tierra, ¿sí? Para que estén apagados todo el tiempo. Porque una vez puse los dos mofes, una de las pruebas que hice, puse los dos mofes y lo dejé sin el driver y adivina qué pasó. El de altas se puso en cortocircuito de nuevo. Y dije, ¿qué va? Aquí la solución es ponerle dos mofes y tirar los gates a tierra. Y así, a partir de ese momento, eso es lo que yo hago con todos los V50. Todos los que entran por ahí. Mira, ahí ya estoy midiendo y no hay cortocircuito, ¿eh? Ya se fue. 0 corto. Perfecto, ya ahí no hay cortocircuito. Entonces, vamos a ponerle los dos mofes y voy a hacerle un puente aquí. Ya verán cómo es que lo hago. Para tirar la tierra los gates de los dos mofes. Que los gates eso no se, los gates de los mofes eso no se pueden dejar flotando. En su momento yo eso lo chequeé, o estudié toda esa parte.
Y ya, y me llegué a la conclusión, me decidí a hacerlo así ya. Y ya después que lo hago así, nunca más he tenido problemas. Que eso es lo que necesitamos. Que el board no tenga problemas, no regrese para atrás. En caso de que nosotros arreglemos el board, que no se vuelva a poner en cortocircuito para no generarle pérdida a los clientes, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que el micro que estaba puesto en este board, ese micro murió. Y entonces el cliente tiene que comprarle un micro, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos este trabajo, bueno, por lo menos yo, a mí sí, por experiencia, yo lo hago así. El que quiera, bajo su responsabilidad, que le vuelva o que le ponga el driver y que lo haga como él quiera, yo lo hago así. Yo digo como yo lo hago. Yo lo hago así porque para no generarle pérdida. Ahora el que tenga este board, el que compre este board, supongamos, tiene que comprar un micro y no queremos que se le ponga un cortocircuito. Ya le hice la historia esa, que compraban el board, que compraban un micro nuevo, a los dos clientes eso, micro nuevo y entonces se ponían en cortocircuito las fases. Qué jodera. Bueno, con este método se me acabaron los problemas, más nunca tuve problemas. Al final, ¿qué es lo que es lo más importante? Tener el board funcionando, ¿viste? Que el board funcione, es lo más importante. Ya por ahí, esa es una de las cosas que yo le hago a los VO50. Ya en el transcurso de la reparación iremos hablando sobre más cosas. Esta es una de las cosas muy común en los VO50, que se pongan en cortocircuito. Y por esta fase, por la misma fase esta. Esos mofés que le puse ahí es para cubrir el hueco ese ahí, para que no se vea que falta algo. Y entonces aquí yo lo que hago es, ya verán, a ver si tengo el board view del VO50 aquí a la mano. Bien, aquí tenemos el VO50, ven, aquí está el driver, que yo lo levanté, y vemos que el pin 1 del driver viene a esta resistencia, y esta resistencia al gate. El pin 1 es el gate del mofé de alta. Entonces el mofé de baja viene al pin 5, ¿ves? Pin 1 y pin 5 son los gates de cada uno de los mofés. Entonces aquí yo hago un puente así, mira, en diagonal, del pin 1 al pin 5. Hago un puente del pin 1 al pin 5 y aquí en el medio, que es tierra, es decir, pin 1, pin 9 y pin 5. Así hago un puente, ¿ves? Así en esta dirección, en diagonal ahí. Eso es lo que hago yo. Y ya haciendo ese puente ahí, tiro los dos, el gate de cada mofé a tierra, para que esos mofés se mantengan desactivados ahí. Bien, vamos a hacer ese puente ahí. Ahora les muestro microscopio. Bien, ahí lo tenemos. Ahí lo pueden ver, para que vean detalladamente el puente que yo hago. Bien, ahí, perfecto, ahí ya le hice el puente. Ahí está hecho. Ahora vamos a limpiar para que se vea mejor. Bien, no sé si ahí lo pueden notar, el puente que hice, que les decía pin 1, pin 1 aquí y pin 5 aquí abajo, en diagonal ahí. Y como en medio está la tierra, lo aprovechamos y soldamos ahí en medio. Y ya los dos gates deberían estar a tierra. Vamos a ver el gate, vamos a medirlo ahora un momento, tú verás. Bien, ya he hecho el puente. Vamos a medir los gates para que tú veas que van a tierra. ¿Ves? El gate de alta y el gate de baja. Los dos gates a tierra. Correcto. Ahora vamos a encender el board a ver qué va a pasar. Ya que no tenemos cortocircuito, vamos a chequear nuevamente si no hay cortocircuito. Ahí no hay cortocircuito. Ahí ven, ahí está. 0.4, perfecto. Vamos para allá. Conectamos la fuente. Vamos a conectar el fan del micro. Si esto estaba en cortocircuito, no sé por qué había tanta toqueteadera aquí arriba, en la parte de los huecores. La verdad que no entiendo. Bueno, vamos a encenderlo, a ver si no explota nada. Yo voy a ver en el osciloscopio. Bien, ahí está generando ya con la fuente en micro. Se apagó, vamos a ver de nuevo. Arranca y se apaga. Bueno, pero está saliendo el pulso del micro. Déjenme y le pongo el osciloscopio para que vean. Miren, ¿ves? Aquí tenemos una, a ver la otra bien. Mira, eso es lo que yo le decía, estaba arrancando y apagándose porque estaba por el otro vídeo que le falta.
Mira, ahí saltó para el otro vídeo que le falta. Mira el arranque que hace. ¿Ve? Arranca, no lo encontró, se apaga. Ahí cuando arrancó se queda encendido porque ya encontró el otro vídeo, el que está puesto. Pero como claro, no tiene micro y todo eso, se va a apagar. Mira, ahí saltó para el otro de nuevo y mira. Un arranque pobre, arranca así pobre y se apaga. Vuelve a arrancar. Arrancó por el de este ahora, el que está puesto, que es cuando se queda encendido. ¿Ven? ¿Se dan cuenta lo que hace? Bueno, tenemos toda la fuente en micro, pero tú sabes por qué salen en la fuente en micro. Saben que con este board, esto es otro truco que yo hago. ¿Ves? Otro método para probar la fuente en micro. En estos board Gigabyte, cuando tú los enciendes, los arrancas. Sin el micro, la fuente VGore no sale, ¿ves? No se activa. Entonces lo que hago yo es, aquí les voy a enseñar lo que hago yo. Yo le levanto una resistencia, ¿ves? Les traigo una resistencia para que se active la fuente en micro. Pero curioso que aquí le falta la resistencia ya. Mira, esta es la resistencia que le quito aquí. Esta que está aquí. No sé si se dan cuenta que ahí les falta. Ahí les falta una resistencia, ¿ven? Aquí en el board view se las muestro. Esa resistencia, cuando usted, un ejemplo, que le llega un board. Espérense, mira, es la resistencia esta. DAR51, ¿verdad? Sí, esa misma. Que va conectada aquí al VGore pin 45. Esta, pin 45 conectada al VGore y el otro extremo de la resistencia a tierra, GND. Bueno, esa resistencia, cuando nosotros nos llega un board así y veamos que no, que le conectamos la fuente, lo encendemos, le damos a power, lo encendemos, el fan da vuelta y no genera VGore, lo que podemos hacer es quitar esa resistencia. ¿Ves? Tú la quitas, al quitar la resistencia, tú verás que a los momentos te sale la fuente en micro, te salen todos los pulsos. Por supuesto, si tiene cortocircuito, tiene que resolver el cortocircuito. Pero a veces llega el board nuevo y tú le quitas, no genera VGore ni con micro y sin micro. Pero bueno, esta prueba que te estoy diciendo es para generar VGores sin el micro. Tú le quitas el micro, no sé si tienes dudas, si los pulsos están mal y no sabes si están bien. Y tú dices, coño, si el pulso está mal, mejor el micro. Bueno, levantas el micro, quitas la resistencia, la retiras, como tú quieras, con cautín, con estación. Y ya cuando genera VGore, mide todos los pulsos. Si todos los pulsos están bien, tú dices, bueno, la fuente del micro está bien. Fíjate que aquí hasta sale el de la... ¿Saben? Que tiene dos fases dos fases que son GFX, la fase del video, la fase del video en micro. Tiene dos fases de video en micro, ¿ves? Y hasta esas fases salen, se activan, que es muy importante. Entonces haces esa prueba, ¿ves? Le quita la resistencia, tiene todos los pulsos bien, perfecto, ya todo está bien, yo puedo colocar el micro. Colocas el micro sin susto, sin ningún miedo. También, ustedes saben que la fase de video a veces no se activa hasta que no vaya video, ¿ves? Aunque yo creo que en estos juegos se activa antes. Se activa, creo que para un momento, para chequear todo, si todo está bien. Y después se desactiva hasta que vaya al video, que se active ya bien como es. Pero bueno, a veces el pulso de la fase de video tiene problemas. Y cuando da video, que es cuando ya se siente la carga, la del micro, ¿sabes? Con el micro puesto se siente la carga, puede que se ponga en cortocircuito. Podemos hacer esa misma prueba. Siempre levantamos la resistencia, la levantamos y ahí hacemos la prueba de la fuente en micro. Ahí cuando no sale la fuente en micro, tampoco es como siempre digo, que ahora cogen un board nuevo paquete y ahí le quitan la resistencia a los locos. No, prueben. Esta resistencia se quita si tenemos problemas aquí en la fuente en micro, si no sale. Tiene un cortocircuito, ya lo quité, ya quitamos el cortocircuito. Antes de ponerle en micro, puedes quitarle la resistencia para ver si todas las fases se activan correctamente, ¿ves? Para poder ponerle el micro sin ningún tipo de problema y sin susto. Porque puede ser que haya aquí retirado este cortocircuito y si sufrió otra fase y le pongo el micro y tú dices, no, ya quité el cortocircuito de esta fase, está bien, lo quitaste, y si otra fase tiene problema, no, el micro lo ponemos cuando veamos que todos los pulsos están parejitos. Bueno, ahí se los dejo. Esta es una de las cosas que voy a ver y darle esta resistencia. Bueno, y aquí lo que le dije, la de desactivar esta fase, que ya le expliqué cómo lo hacía. Mira, aquí también yo hago esto. Este transistor que le falta aquí, se le puede quitar también, que ese transistor siempre está fallando. Aquí se los muestro en el board view qué transistor es este, DSQ2. Ese transistor siempre está fallando. Fíjense si es verdad que en la generación que viene después de esta, que es el B360, ¿verdad? Un B360 que tiene esta misma configuración, el fabricante no se lo pone, ese transistor no se lo pone, porque siempre falla por ahí.
En este caso yo a veces, yo casi nunca quito el transistor. Yo lo que hago es quitar la resistencia que va conectada al gate del transistor. Una resistencia que va conectada a 5 volts. Mira, aquí les digo, en el pin del transistor viene una resistencia. Aquí, ¿ves? Esta se la retiro. Como vemos, retiras la de aquí arriba que le expliqué, retiras esta. Esa es una de las otras que puedes retirar. Que yo siempre la retiro igual porque da problemas. ¿Qué tipo de problema da esta parte aquí? Tú sabes que a veces pues, tú lo enciendes y se apaga. Enciende y tú dices, oye, voy a enciende muchas veces y se apaga y no me da video. Puedes hacer la prueba quitando este transistor. Esto, por supuesto, eso es para el que no sabe. Porque el que es técnico mide. Ah, perfecto, falta aquí el voltaje. Pam, 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 mide, oye, falta el enable y tú levantas el transistor. Pero bueno, el que no sabe medir ni nada de eso, lo puede quitar sin problema. Lo quitas sin problema, por supuesto, bien. No es que lo quites a lo loco y levantes pista. Tampoco esto no es a lo loco tampoco. Con mucho cuidado lo quitas. O quitas la resistencia que te dije, esa, que va a conectar aquí. Bueno, es esta resistencia que le señalé ahí, DCR6. Le quitas esa resistencia y ya el transistor se queda desactivado porque no tiene control. Es decir, esa resistencia es para darle los 5 volts al gate. Pero como ya tú le quitaste la resistencia, ya ese transistor no va a cumplir función ahí. Si quieres, le quitas el transistor directamente, que igual es una opción. Pero bueno, yo siempre quito la resistencia para dejar el espacio de ese transistor ahí cubierto, para que no se vea que se le quitó un componente. La resistencia se echaba en menos. Bueno, seguimos. Bien, la otra cosa más es aquí, mira, esta fuente de aquí abajo, que también falla. Esta fuente cuando falla, el board lo que hace es, el fan da una vuelta así como está dando ahora, por ejemplo, una vuelta, y se queda, viste que hay una vuelta y se apagó. Bueno, aquí no. Aquí es que detectó el BIOS este. Pero bueno, mira, cuando falla esta fuente de aquí, lo que hace el board es eso, mira, hace esa vuelta y se apaga y se queda apagado. Y tú le vas a dar al power y vuelve a hacer lo mismo así y se queda apagado. Eso quiere decir que falla esta fase, ¿ves? Puedes también retirar este transistor. No nos gusta retirar a lo loco, recuerden. Pero bueno, puedes quitar el transistor este que va conectado ahí. Se los muestro aquí en Power View. Este es la fuente lineal, este transistor. Lo puedes levantar y probar. Levantas ese transistor y pruebas y si sale, ya perfecto. Ya sabes lo que es. Otra cosa que falla mucho aquí también es esto aquí arriba. Bueno, aquí fallan muchas cosas. Falla esta fuente lineal. Este fue aquí. También falla aquí que eso son fuentes lineales, que eso, ¿sabes? Conjunto con la 358, que es este que está aquí, 358, que controla los gates de los MOSFET estos. Bueno, todo eso, el conjunto de eso es fuente lineal. Pero bueno, cada MOSFET es una fuente diferente, alimenta una línea diferente. Todo eso falla, igual. Ya para eso tendrías que saber ya un poco de electrónica. Aquí si ya es uno de estos voltajes que están en el piso, tú sabes, o elevado, ya tienes que saber ya que son los divisores de referencia. A veces la 358 que se jode, la 358 también se jode y no puede igualar los voltajes. Hay unas cuantas cosas aquí. Por suerte este que les expliqué, que tú puedes levantar este transistor y ya ahí listo, esta línea se va a quedar todo el tiempo ahí activa, a no ser que esté fallando este MOSFET, pero nunca falla. Y aquí arriba, mira, aquí arriba también les voy a decir ahora, es la señal de activación del Wecore, que es el BTT Power Go, que es una de las cosas que también tenemos que medir. Importante, ese sí falla un montón, ¿no? Todos los días falla. Vamos a ver si aquí está fallando. Vamos a ver aquí, que son de 3 volts. Bien, esa señal ahí que activa el Wecore es de 3.0, ¿eh? Ahí mira, no tenemos los 3.0. Perfecto, eso sale de un divisor. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos, fíjense en el Board View. Ah, no, tengo los giroscopios puestos en el medio, mierda. Ay, no vieron anteriormente lo de aquí, lo del transistor. Mire, el transistor que tienen que quitar aquí en este caso es este, que les estoy mostrando, ¿ven? Este MOSFET este que tienen que quitar aquí. En este caso aquí es la resistencia es esta, ¿ves? El DCR6. Eso es lo que habíamos hablado anteriormente, que tenía los osciloscopios puestos en medio y no podían ver el Board View. Bueno, y aquí arriba este par de resistencia, que es un divisor, que también falla. Pero aquí arriba, como esto falla mucho, a veces de tanto fallar las resistencias a veces se agotan. No hay tanta resistencia, entonces tienes que estar buscando cómo configurar un divisor aquí, una resistencia
configurar un divisor para 3.0 de 12 bolas a 3.0, y lo que hago yo es, si nos damos cuenta, aquí tenemos 3 volt, ¿ves? BCC 3 volt, aquí en este punto, mira, ahí lo vamos a ver, ahí tenemos, dejen que el board arranque, ¿ves? 3.3, dejen que arranque nomás, ¿ves? Ahí tenemos 3.3, esos 3.3 lo podemos tirar para acá, hacer un puente de aquí a aquí. Bueno, aquí tenemos, este divisor no tiene problema, pero en este caso voy a hacer la configuración que yo hago para enseñársela. Voy a usar el método que hago yo cuando este voltaje da problema, a que vean cómo es que lo hago. Miren, yo levanto esta resistencia que les estoy enseñando por viola 10K, que aquí la tengo. Levanto la resistencia de 10K, esa ya la boto, olvídense esa resistencia. Me queda esta de aquí al lado que es de 3K, 3.3K. Bien, esa. Ya verán lo que voy a hacer. Ahora levanté la resistencia de 3.3K, que es la que tengo que señalar en el board view ahí. Ahora voy a echarle flux para echarle estaño nuevo para ahora colocar la resistencia esa de 3K, que es la que vamos a utilizar aquí mismo. Perfecto, ya estañé ese pad para soltar la resistencia. Perfecto, ya la soldé y la acomodé en posición como la pongo yo ahora, en la posición que necesitamos que esté. Vamos a limpiar bien. Ahora miren cómo la soldé. Bueno, vamos a pasar al microscopio para que vean más al detalle. No sé si lo pueden notar, déjenme limpiar un poco más ahí. No sé si lo pueden notar, ¿se dan cuenta? A ver, déjenme acomodarles bien aquí. Se dan cuenta que aquí venía la resistencia de 10K. Esa la retiramos y la eliminamos de ahí. Y entonces aquí, de aquí a aquí, es donde venía la resistencia de 3.3K, que ahora la desoldé. Y si se dan cuenta, la soldé de aquí, de este lado, de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? De aquí a aquí. ¿Ven? Porque en este punto habíamos medido que había 3.3 volt. Entonces lo que vamos a hacer es tirar esos 3.3 volt de aquí a aquí a esta parte de la resistencia. Lo vemos en el board view. Bueno, vamos a quitar ya el microscopio. Ya vieron, ahí se dan cuenta cuál es el método que uso, cuál es la posición que lo puse ahí. Ahí pueden ver, se dan cuenta, lo pueden ver ahí. Bien, ya vieron, eso es lo que yo hago. Eso es una de las cosas que hago también. Aquí en el board view lo pueden ver. ¿Ve? Esta resistencia de 3.3K yo la cojo y la pongo, la sueldo de aquí a aquí. Ahí, de aquí a aquí. Ahí la vieron en el microscopio cuando se las mostré. ¿Ven? Como aquí tenemos 3 BCC, 3 volt, ahí están los 3.3. Y aquí tenemos BTT Power Q, necesitamos tener BTT Power Q en alto y estable. Entonces utilizamos esos mismos BCC 3 volt, los utilizamos, lo pasamos. Ponemos esta resistencia de aquí a aquí y ya lo tenemos ahí en alto todo el tiempo. Esta de aquí la eliminamos, eso es lo que yo hago. Eso es una de las cosas que yo hago también. Que estas cosas que les estoy enseñando es sí o sí en casi todas las fallas de los V50. Perfecto, ya les enseñé. A ver qué más puedo enseñarles. Bueno, vamos a colocar el BIOS que le había dicho. No se puede estar quitando los BIOS ahí, quitar por quitar. Bueno, ahora mismo no le voy a montar el BIOS, pero ahora no se lo voy a montar. Ya hablamos un poco de todas las fallas que da este board. Entonces lo que voy a hacer es, ya que todo está bien, a ver, déjame verificar un momento unos pines que están medio jorobados ahí. Déjame chequear eso para ponerle un micro ya, a ver si esto funciona. Bien, ya, están los pines correctos. Perfecto. Aquí tenemos el micro, ahora se lo podemos colocar sin susto, porque ya vimos que no tiene cortocircuito, todo está bien, todo está en orden. Ahora lo encendemos, vamos a poner un speaker aquí, el fan. Bueno, ahí está, mira, ahí está pitando, ya ven, ahí está pitando, perfecto, parece que todo salió bien.
Era el cortocircuito este aquí. Vamos a buscar una RAM y colocársela a ver si da video. Vamos a limpiarlo, vamos a pasar un poco de alcohol al slope, como siempre. Y voy a poner la tarjeta POS. Voy a encender la fuente. Bien. Al parecer todo ha salido bien, no tiene más problemas. Bien, ahí mira. Eso es que la RAM está sucia, parece. Ah, no, mira, pasó de la RAM. Ah, mira que bien. Parece que va el video. Vamos a ver. Ah, se apagó. Se dan cuenta que esto es igual cuando hago antes de dar video, como que arranco varias veces. Bueno, ahí no, ahí mira. Bueno, hizo un arranque raro. Eso parece que le falta el otro BIOS. Bueno, también hay que ver qué programación le pusieron al BIOS que tiene, al main. Bueno, ahí se queda en 18. Voy a tener que programarle BIOS. Ya, ahora al final, ya cuando termine aquí, que ya voy de video, les voy a hacer un resumen de todas las fallas que vimos y las posibles fallas que puede tener estos boards. Porque tampoco es que este board falle nada más por esos lugares que los reparamos. Eso que les mostré ahí. Ok, ya programó el BIOS. Mira, vaya, cuando fui a pasar el cautín, como se levanta un pad. Ah, por suerte no se fue completo y se quedó ahí. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver ahora qué problema va a dar. Vamos a ver la power, hacer procedimiento, arranque y se apaga. Bien, ahí salió rápido la RAM. Vamos a ver. Anteriormente como que se apagaba, daba varios apagados ahí, raro. Eso es normal. Está configurando todo en el CMOS. Ahí. Bueno, aquí se quedan 18 nuevamente. Vamos a ver si es el micro que está roto. Y porque yo primero le pongo un micro roto y después que le pongo el micro funcionando. Aunque el board esté, aunque ya vea chequeado ya todos los voltajes. Vamos a ver. No, eso es el micro. Bien, vamos de nuevo. Se queda ahí. Vamos a echarle un poco de alcohol al socket. Estos juegos así cuando están todos sucios se ponen pesados. Que está limpiando socket, es lo de RAM. No pasa de ahí. Vamos a mover la RAM a ver. Mira, pasó. Vamos a ver ahora. Ahí se apagó, ahí está bien. Ahora tiene que encender y dar video. Pero bueno, se queda ahí en ese bucle ahí. Déjame ponerle otro micro a ver. Que no sé cuál es el micro que funciona. Este sí se quedó en 0,0. A ver. Este parece que no sirve nada. Mira, por eso les digo que no me gusta quitarle un BIOS a estos BIOS 50. Si no, se ponen pesados, ¿no? Y no arrancan muchas veces. No tenemos tanto tiempo para eso. Eso que están arrancando por el BIOS que les falta. Es lo que yo le decía, ¿ves? Si ayer estuviera el BIOS, él lo hubiera encendido ya directamente con ese BIOS. Ahí se quedó encendido, parece que arrancó por el que. Vamos a ver si la fuente del micro está bien. Está bien. Vamos a ver los voltajes estos aquí que siempre dan problemas. Vamos a ver que vi algo raro. Este está bien, este de aquí está bien. Y este, mira, este está mal. 1.1. Ese está mal ahí. Él no puede tener el mismo voltaje que el drain. Aquí en el drain tiene 1.1. Es decir que está conduciendo todo el voltaje del drain para el source, para la fuente. Porque seguro la referencia en la 358 está mal. Mira, viste, aquí ya tenemos otro problema más. El pin 1 a 358. Vamos a ver la referencia. Que es lo que yo le decía, que aquí ya tiene que ya saber, ven que se va el enable, la referencia este va a conectar aquí a este transistor. Que ese transistor lo levantamos ya. Así quiere decir que no es, pero el enable, la referencia está en 1.4, eso está mal. Tiene que ser 1.05 por ahí. 1.09, 1.05. Ya aquí tenemos otro problema, así que si la referencia está mal, tenemos que cambiar el divisor. La referencia está en 1.4. Tenemos que cambiar el divisor, ¿saben? Que son este par de resistencia aquí. Vamos a ver si encontramos uno. Vamos a ver si este H110 tiene las resistencias. Y a veces con ese 1.1 a veces el board te puede dar video y todo. Pero con el tiempo el micro se muere. Entonces vamos a buscar el board video del H110. Bien, el H110 para buscar las referencias. ¿Y aquí qué pasó con este board? ¿Se reinició o qué? Ah, verdad, eso es disco duro. Se queda en pantalla negra ahí.
disco duro ese me está dando un problema. Vamos a ver aquí la referencia del pin 3. Bueno, aquí tenemos la resistencia. Por suerte tenemos resistencia ahí. No la he usado todavía. Recuerden que al final vamos a resumir todas las fallas BO50 ahí. Ya para irnos ya bien, con todas las fallas ahí bien localizadas. Al menos con las que me acuerdo. Mira, aquí ya hemos tenido varias ya. Bueno, les he enseñado. Teníamos la del cortocircuito, la de arriba. Que esa no estaba... El que activa el VGore, ese no estaba mal, pero hicimos el método que yo utilizo para eso. Para que no me dé más problemas. Y entonces mira ahora cómo falló aquí. Vueltas de referencia. Bien, aquí estamos cambiando este par de resistencia aquí. Ya quitamos una, vamos a quitar la otra. Esta otra para afuera. Ahora vamos a pasarle estaño nuevo. Bien, vamos a colocar entonces las otras resistencias. Fíjate que dejé exceso de estaño ahí. Hay mucho estaño ahí, esperen su momento. Bien, vamos a ver ahora. Hay que tener mucho cuidado de soldar estas resistencias que salen volando. Yo tengo la estación con mucho aire. Y salen volando. Perfecto. Vamos a limpiar un poco ahí. Ya quitamos, entonces ya reemplazamos las resistencias esas. Esperemos que el voltaje ese referencia esté en talla. Vamos a ver, lo medimos aquí, 1.05, hasta ahora está bien. Vamos a ver aquí en la salida del MOSFET. El MOSFET nos está entregando el voltaje perfecto. Pero bueno, vemos que sigue, arranca y se apaga ese. Vamos a ver si vamos a poner la tarjeta post para ver qué código tira. Mira ahora donde se está quedando, se queda en ese bucle. No, eso es para que ustedes vean, que ustedes piensan que esto no es fácil. Y más cuando están así, todo cacharreados. Tocaron aquí, tocaron allá. Ese hinchado que tiene ahí, el PCB ahí, eso es malísimo. Eso despega las pistas que están entre las capas. Bueno, no tenemos código. ¿Qué está pasando? Vamos a quitar la RAM a ver. Por eso quería ponerle el otro BIOS. Porque con un solo BIOS me hace perder mucho tiempo. Así que voy a quitar este BIOS. Lo voy a programar y se lo voy a poner ahí en el que falta. Lo voy a poner ahí en el Bakú porque si no... Tenemos que estar esperando que vuelva la RAM, que dé todas las vueltas que va a dar. Las vueltas que él le dé la gana y no tenemos tiempo para eso. Bien, ya programó ya. Entonces vamos a soldarlo. Bien, perfecto, ya está soldado el BIOS. Vamos a colocar la tarjeta POS. Vamos a ver ahora qué tipo de arranque hace. Vamos a ver cuál es la diferencia de cuando le falta un BIOS. Qué tipo de arranque hace. Vamos a encender la fuente y vamos a ver ahora. Vamos a power y vamos a ver. Bueno, ahí se queda encendido. Se apagó. Vuelve a arrancar. Se apagó de nuevo. Ahí parece que está leyendo, ¿no? A ver. Bueno, ahí se queda en 00 todavía. No sé si será el micro. Vamos a ponerle el otro micro ahí. Lo que tengo miedo es que el voltaje este que estaba aquí elevado me ha jodido el micro. Se elevó un poquito nada más, 1.1. De 1.05 a 1.1. Bueno, 1.18, casi 1.2. Que es el voltaje de la RAM. Este micro sí no sirve. Vamos a poner el primero que le puse, que se quedaba ahí en código 18.
Que yo recuerdo que este micro sí daba video. Mira, ahí ya cogió código ya. Ahí lo pueden ver. Eso parece que se bloqueó, parece que cuando lo cogí el board y lo puse ahí. Ay mamá, esto que pasó ahora. Hizo lo mismo. Déjenme medir aquí. 1.05. Perfecto, 1.06. El otro. 0.9. VGore 1.05. Bien. ¿Qué está pasando entonces? Punto 2 de la RAM. 2.5 para RAM. Aquí. Esto no tiene nada que ver ahora. Aquí arriba para el VGore. BCC del VGore. Este igual que estaba como que casi listo. A punto de dar video ya. Miren ahí de nuevo. No lo voy a tocar para que no. Bien, ahí está pitando por RAM. Vamos a ponérsela. Vamos a encender. Ese apagado es normal. Ahí tira código. Bien. Cogió la RAM parece. Sí. Vamos a ver ahora. Ahí se apagó en 0.6. Eso es normal. Ellos siempre lo hacen. Ahora es que carga todos los códigos y tiene que dar video. FF. Ahí se bloqueó la secuencia. Déjenme chequear los voltajes sensados ahí un momento. Aquí abajo. 2.2, 2.0, 2.0, sí, 2.0 todos. Perfecto. Y aquí se quedan 18. Dice que HDD. Eso nos empieza a enredar la cosa. Vamos a ir aquí eso no, ese es el voltaje del RTC. Y este micro es que yo quiero probar. Porque este puede ser que no me dé video. Pero este tiene que darme video. Hay uno que tiene que darme video aquí. Ahí, carga código, perfecto. No pasa de ahí. Déjame mirar bien los pines esos, sogas. Déjame mover unos que estaban un poco medio jorobaditos, pero que no pienso que tengan problema, pero bueno, por si acaso. Por lo que veo están bien. Vamos a echarle alcohol, ahí le echo alcohol para ver si limpian bien. Y vamos a ver ahora nuevamente. Vamos a probar de nuevo. No pasa, ¿eh? Así se queda cuando no detecta la RAM. No pasa. Ahí comiendo mierda. Vamos a probar este otro que tengo por aquí. Que no sé si funciona o no. No, ese no es mío. Vamos a ver. Hace lo mismo. ¿Qué quiere decir que no? El micro no puede ser. Vamos a probar de nuevo. Miren, con el probador del slot está perfecto. Todos los pines que necesitamos que estén conectados están perfectos. Así que el slot no es el motivo por el que no da video. Se queda ahí en ese bucle sin detectar la RAM. Mira, ahora veo que hay un pin ahí medio que no está bien posicionado. Vamos a ver si es eso. Bien, bueno, aquí seguimos con el BO50 DS3H. Les quiero decir que esto es otro día. A ver, déjenme decirle con exactitud. Saben que pues donde último nos quedamos fue que habíamos probado varios micros, estaba probando varios micros y el board ni atrás ni adelante, después de hacerle varias reparaciones, quitarle el cortocircuito y todo eso a este board, ni atrás ni adelante quería salir este board. Es decir, que me pasé como una hora y pico por ahí revisando y ni atrás ni adelante. Ya decidí parar y lo eché a un lado ahí. Lo eché a un lado ahí. Y entonces hoy me decidí a cogerlo, volverle a echar los revisón y ya lo tengo dando video. Pero quiero decir que, ¿sabe? Todo lo que vimos al principio del video, eso fue, a ver, estamos en el año 2025, en febrero. Eso fue el 7 de febrero. ¿Sí? La primera parte. Al principio, lo primero que revisamos este board, el cortocircuito, todo eso que revisamos al principio. Y hoy estamos a 20 de febrero. Fíjense cuántos días pasaron. Y ahora fue que yo cogí el board para volverla a revisar. Para ver qué es lo que tenía. Ya lo refresqué. Eso yo siempre lo hago. Refresco los boards, lo dejo ahí. Sigo revisando otros y bueno, ¿cuántos webs ya no he revisado? Si han pasado ya como una semana y pico pasado ya. Y entonces ya, como les decía, hoy me decidí a cogerlo de nuevo para revisarlo y ya lo tenemos dando video. Vamos
Vamos a ver, déjenme mostrarle para que vean. Ahí ve, miren lo rápido que dio video ahora. B299, mírenlo ahí, y ya va ahí. Déjenme virarle la cámara ahí para que puedan ver. Bueno, aquí tengo este monitor metido en medio aquí, porque estaba haciendo unas pruebas ahí con otra cosa. Por eso ahí, pero bueno, por aquí arribita lo pueden ver, ven, y ya va. Ahí le di el teclado ahí, vamos a entrar aquí a la parte de los voltajes. Ahí, ven, se dan cuenta que ahora cuando yo cogí el board, la idea ahora es para terminar este video, bien, ya que revisé el board que ya hasta ahora está funcionando bien, que ya está dando video. Ahora les digo que fue lo que le hice, ya que fue que dio video. A ver, me perdí ahora. ¿Qué les decía? Bueno, cuando lo volví a coger ahora, le puse este micro. Recuerden que se quedaba en código 18. A ver, recuerden que se quedaba en código 18. Se lo voy a poner para ver si se queda en código 18. Que había probado varios micros, pero este y otro, y entonces con ningún micro me quería dar video esta placa. Probé hasta con uno que yo tenía aquí de cliente, que tampoco me quería dar video con ninguno. Y entonces, ¿qué hice yo? Revisé, ya propuse este micro, se me volvió a quedar en código 18. Y dije, bueno, vamos a echar un revisado. Le eché un repasado a los pines del socket. Ahí fui interesándolo un poco ahí. Y le eché alcohol al socket. Y cogí este micro, bueno, cogí otro que tampoco me da video con otro. Y decía, coño, pero de nuevo, con ningún micro me da video. Entonces cogí este, bueno, ahora le puse este, pero bueno, cogí este, lo limpié, se lo puse y de momento hizo así, cargó todos los códigos, pasó del código ese 18 que se quedaba ahí parado con este micro y dio video. Vamos a probar con este a verme. Y le encontré otro problema también, espérense, ahora les digo, vamos a ver si se quedan 18 con este micro. Mira ahí, efectivamente, ¿ven? ¿Se acuerdan? Que ya me tenía estresado este board ya me dando la power ahí, ya me tenía estresado ya que se quedaba en este código. Y este micro, que yo recuerdo bien que este micro sí funcionaba, daba video, por eso es que yo lo probaba con este micro. Yo decía, no puede ser, este micro siempre dio video. Lo que tenía era problema que con los drivers, creo que cuando entraba al sistema no cogía driver, algo de eso. Pues bueno, le puse este, vamos a volver a colocárselo. Ya vimos ya que con aquel micro, que era con el que yo estaba fajado, bueno, anteriormente, y no va video, que al final este micro tiene que estar jodido. Ahora puse este, vamos a volver a probar, a ver, vamos a cambiar aquí de slot, vamos a ponerlo para acá, la RAM. Y para hacer algún cambio, cambié la RAM de slot, volví a colocar el micro, vamos a ver, déjenme encender la fuente un momento. Vamos a ver ahora qué va a pasar. Bueno, ahí está cargando, voy a ponerle el fan ahí. Se recuerdan que anteriormente me hacía lo mismo, 0.6 y se reiniciaba. Eso es normal, eso siempre lo hace cuando no tiene la pila para, tú sabes, configurar las CMOS y eso. Ahí, mira, B2, B2, 99, A2, ya dando video. Ahí lo tenemos, ven, se dan cuenta. Una cosa que otro problema que había encontrado aquí ahora era que no me funcionaba el PC2. El PC2 no me funcionaba. Ahora podemos ver que sí, el teclado ya funciona. Eso también lo resolví, que era la resistencia. A ver si les puedo poner el board view. Saben que me gusta trabajar ir mostrándoles en el board view ahí. Mira, aquí tengo el board view 50 abierto ya directamente, que es lo que lo estaba revisando. Mira, aquí mismo que tenía señalado el pin del I/O, el de keyboard, el clock. Estaba chequeando ahí si llegaba del PC2 al I/O, llegaban las señales de clock y datos del PC2, del teclado. Llegaba algo, había una comunicación, pero no me gustaba. Y bueno, lo que hice fue cambiarle la resistencia de 8.2K. Eso fue lo que hice. Y efectivamente empezó a funcionar el PC2 ahí, perfecto. Ahí tenemos una memoria, la memoria booteable. Vamos a reiniciar a ver si entra. Bueno, no, parece que no la detectó, porque si entró ahora directamente al setup. Vamos a ver si entra a sistema. Mira, ahí sí va a entrar al sistema. Bueno, vamos a hacer rápidamente un repaso de todo lo que revisamos en este board para cerrar este video, que ya el board como tal está reparado. Ya el board ahí está funcionando ahí pueden ver que está entrando el sistema booteable este. Ahí hasta ahora el board está funcionando perfecto. Bueno, yo lo probé 2 o 3 veces antes de empezar ahora a mostrar del video para no enredarnos nuevamente, para poder terminar el video tranquilamente con el board funcionando y poderle yo explicar, hacerle un repaso rápidamente de todo lo que le hicimos y las fallas, ¿ves? Las fallas que presentan este tipo de board, que las hablamos en el transcurso de
de la primera parte grabada, pero vamos a hacerle un repaso rápido ahí, un resumen ahí, midiéndole. Ahí déjenme ponerle el multímetro que no se lo he puesto. Bien, ahí ya está, mira, dentro del sistema. Déjenme apagarlo por el teclado y ahí vemos que sí, apagó perfecto. Ya sabemos que este wire está arreglado, Vamos a hacerle un repaso rápidamente para ya cerrar con este video. Y me puedan dejar su manito arriba ahí. Bueno, por supuesto, la manito arriba no es obligado. Si les gusta, me dejan su manito arriba. Bien, vamos a encenderlo, hacer un repaso rápido. Recuerden que habíamos revisado lo de esta resistencia de BTT, que tiene que tener 3 volts. Ahí que hicimos el trabajito ese, ya ustedes lo vieron al principio. Ahí tenemos los 3 volts. Este transistor aquí, que tenemos que tener aquí los 5 volts. Estos son los voltajes que ustedes tienen que medir cada vez que les llegue un BO50 de este tipo, de este modelo específico, que es el que estamos revisando ahora. Ahí tenemos 5 volts, es lo que tenemos que tener ahí. Bueno, lo que vimos del driver aquí, ¿saben? La fase esta que deshabilitamos, el trabajito que le hice aquí al driver para dejar apagados estos MOSFET y no nos cree problemas. Estas fuentes de aquí abajo, esta que tiene que tener 105, ven. Ahí, 104 está ahí, 105. Esta 106, bien. Y esta otra 0.9, bien. Que son estas aquí en el board view, mira. 105, esta también, 106, BCCSA, BCCSIO 0.96, 0.9. ¿Qué más habíamos revisado? Le había dicho que tenían que, el tema de los dual BIOS, traten siempre de dejarle a esta placa específica, traten siempre de dejarle los 2 BIOS, no le dejen uno solo, que nos puede crear problemas. En este caso podemos revisar también el voltaje sensado, que cada uno de estos que les estoy mostrando aquí tiene que tener 2 volts. Vamos a revisar 1.9, está más o menos ahí, 2 volts y 2 volts. Este puede tener 1.9 porque depende de este que es el sensado de los BCC 3. Esos de los 3 volts que ingresan de aquí de la fuente. Eso depende del voltaje que ingrese por aquí. Si por aquí entra 3.1, nos puede dar 3 puntos. Si nos ingresa 3.1, aquí nos puede dar 1.9, porque ahí está un poco bajito el voltaje que está entrando a la placa. Pero bueno, 1.9 está ahí. Está más o menos ahí dentro del rango. Tenemos que ese 1.9 tenemos que chequearlo, ir monitoreándolo ahí. Pero como es de los 3.3, no tenemos que darle tanta importancia. ¿De qué otra cosa habíamos hablado? Bien, otra falla así. Creo que habíamos visto aquí. Chequear este voltaje de aquí. Bueno, esta señal. Que aquí está abajo el disipador. No lo puedo medir ahora. Que tiene que tener 2.9. Porque tiene una resistencia 100K aquí. Esta que estoy señalando. Pero bueno, aquí en este punto. Esta URM por GU. Tenemos que tener 2.9. Que a veces falla, que lo he visto fallando, que se me queda en 1.9 y el board se vuelve medio loco y nos puede dar un poco de dolor de cabeza. Este Power OK, a ver, de Power OK para cuando no arranca, que tiene que tener 3 volts, que más, mira por aquí, Power OK. Estas señales, todas esas señales tenemos que medirlas, todas esas señales. Había otro Power OK aquí, que es escapar PCH, creo. Sí, ahí está. Ese también tenemos que chequearlo, Power OK. ¿Qué otra cosa tenemos que chequear aquí que falla siempre? Aquí siempre falla cuando para los USB, muchas veces cuando levantan disco duro, ¿saben? Los fusibles que fallan mucho, ¿saben? El método mío que yo lo he hecho miles de veces en los videos. Cambiarle los fusibles. ¿Qué otra cosa que más falla así? Así, lo que más falla siempre está fallando es eso ya que le he mostrado. Estos tres voltajes de aquí adelante, estas fuentes lineales, son estos 3 MOSFET que están aquí arriba, resistencia, los divisores de cada divisor aquí, que ahora lo cambiamos. Al principio cambiamos uno, ¿verdad? Al principio de este video, ahí en la primera parte. Esta es la segunda parte que vamos a pegar en la primera parte de este video. Los divisores estos, parte de resistencia que tenemos que chequearlo. Tienen que tener los mismos voltajes que revisamos BCCIO 0.9 y BCCSA, el divisor de BCCA, que es uno de estos de aquí, que le estoy mostrando aquí en el board view, tiene que tener 106, que es el voltaje de referencia. Que ese voltaje de referencia es el voltaje que va a dar de salida cada uno de estos MOSFET. Es decir, el de BCCA va al 106, el de BCCIO 0.9. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos revisar? Sí, ¿qué otra cosa lo puedo comentar de que falla también? Básicamente, ya creo que se lo he dicho todo.
que ya aprendiendo sobre todas estas fallas que le he comentado, ya pueden arreglar un 80% de los B250 que siempre fallan por los mismos lados. Este me dio un poco de dolor de cabeza por eso mismo, porque como no estaba seguro bien de los micros, cuál de los micros míos funcionaba, por eso me dio un poco de dolor de cabeza. Bueno, este video ya lo vamos a dejar hasta aquí ya. Ya vemos que el board funciona perfectamente, que se pudo reparar perfectamente bien. Entonces en el próximo video voy a reparar un H110 GB para que vean que es casi lo mismo que presenta ese H110 GB. Presenta casi las mismas fallas que este B250 en los mismos lugares. La resistencia que les mostré por aquí arriba, por los mismos lugares falla. Bien, entonces espero que les haya servido este video, este video tutorial. Esta vez sí le enseñé, aunque no reparamos algunas otras cosas, fallas de aquí o algunas otras fallas que da este board, pero bueno, abarcamos por lo menos la mayoría de fallas, que las más comunes que siempre presentan estos boards, los H110, los B250. Bueno, no le doy más vuelta al asunto. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que me dejes tu manito arriba, por supuesto, si te gustó, y hasta el próximo video, que es el del H110. Así que saludos.